Gracias, Carlos Pared, por también por facilitar este encuentro y todo el quehacer y la operatividad de los proyectos que llevamos conjuntamente. A nuestra querida Carolina González, también una bellita en la República Dominicana que tienen ustedes, que nos facilita pues también todo este ejercicio, y a los demás especialistas para el desarrollo y protección social del Banco Interamericano, a las directoras y directores generales del gabinete, amigos y amigas todos y todas. Hablemos un poquito del contexto de la región. Por muchos años, ustedes saben que se ha considerado que lo social estaba después de lo económico. Y ese ha sido el paradigma que ha guiado a muchos gobiernos y a muchos gobernantes, que han privilegiado entonces las políticas macroeconómicas en el entendido de que una buena economía pues era suficiente para generar bienestar en los ciudadanos, el trickle down economics, ¿verdad? En aquel se desparrama solo. Pero vimos que no es así, y las crisis económicas y los vaivenes que han generado políticas públicas mal concebidas y peor ejecutadas, pues afortunadamente han cambiado poco a poco ese paradigma, y cada vez más los gobernantes se van acercando a un ejercicio gubernamental que privilegia entonces el crecimiento económico, pero que se traduce en políticas sociales de calidad. La CEPAL ha sostenido que lo social se juega en lo económico, pero yo también he comprobado que lo económico también se juega en lo social. Todos los sectores de una economía tienen un componente social importante, porque a la vez que disponemos de un bono demográfico que puede ser y debe de ser aprovechado para potenciar el desarrollo, también hay un crecimiento económico favorable que nos va a permitir el desarrollo social. Pero debemos llamar la atención que ese bono pues termina en el 2025 para la República Dominicana, por ejemplo, y en el 2030 para otros países de América Latina, por lo que tenemos que sacar mejor provecho del crecimiento, fortaleciendo entonces las políticas redistributivas. Ahora bien, el mundo convulso en que vivimos nos obliga a dos cosas. Primero, continuamente actualizar nuestra información, a innovar, sobre todo en estos programas de protección social, donde el cambio es la constante, para poder entonces tomar decisiones oportunas ante cambios que se generan en la economía y en sus actores. Y segundo, nos obliga también a ser resilientes, es decir, tener la capacidad de adaptarnos ante ese panorama de cambio constante. Por ejemplo, las perspectivas y las expectativas favorables de rentabilidad y de riesgo observados para el 2017 se han revertido para el 2018. Un informe reciente de la CEPAL dice que el fortalecimiento del dólar y el aumento de las tasas de la Reserva Federal se han traducido en una mayor presión para la salida de flujos financieros desde las economías emergentes hacia los países más avanzados, sobre todo hacia Estados Unidos. Y a eso se suma la incertidumbre política en la que vivimos. Derechas, izquierdas, centro, populismo, socialismo del siglo XXI, fake news, proteccionismo, todos conforman un cóctel que puede llevar a la región y al mundo por un camino equivocado. El contexto regional entonces de América Latina y el Caribe es uno que está condicionado por tensiones que se dan en los mercados financieros globales, tensiones migratorias, sociales, crisis sociales, y el cuestionamiento también a la transparencia de sus gobiernos y a la eficacia de políticas públicas, que gracias al Señor y al amparo de ustedes, no es así en República Dominicana, pues todo esto también matizado por ese tinte de los extremismos políticos que hoy toman espacio en el espectro de la sociedad del espectáculo. Ahora hablemos un poquito del contexto económico dominicano. Afortunadamente, la República Dominicana disfruta de un momento estelar en su historia, que se refleja pues en una alta tasa de crecimiento real sostenido desde hace 14 años, que se mantuvo en un 4.6% en el 2017 y que en este 2018 pues repuntará a un 5.4%. Un tema vedado pero urgente lo es también abordar la reforma de la política fiscal, que justamente hoy nuestro ministro de Planificación y Desarrollo habla de que el exceso de la democracia ha impedido pues que se
pueda materializar esa necesaria reforma fiscal y el pacto energético. Yo diría que hace falta que sigamos pues trabajando los consensos necesarios, pero definitivamente que todo en un marco democrático. La República Dominicana es el país con la tercera tasa de presión tributaria más baja de la región, solo por delante de Venezuela y Guatemala, lo que tal vez explica entonces que seamos el tercer país con menor inversión social de la región, tal como acabamos de ver ahora en el foro recién pasado con PNUD y CEPAL, y estamos solo por delante de Guatemala y de Haití en inversión social. La presión tributaria, por supuesto, no nos ayuda, ¿verdad? En República Dominicana es solo de un 13.7% del PIB, muy por debajo del promedio de la región, y el financiamiento anual al sector público ronda el 5% del PIB, con una ayuda oficial al desarrollo que no alcanza el 0.1% del PIB. Y aunque los ingresos totales del gobierno van en alza constante y se han hecho esfuerzos por equilibrar las cuentas públicas, se requiere la revisión de la matriz tributaria y que efectivamente pues se pueda llevar a cabo el pacto fiscal, que muchas veces se ha pospuesto, ya que la restricción fiscal es una de las principales barreras para nosotros poder implementar la Agenda de Desarrollo 2030 que nos espera y la Estrategia Nacional de Desarrollo que ya hemos tenido y aprobado por ley. El país entonces muestra una mejora en el flujo de inversión extranjera directa, que para el 2017 fue superior en un 48.3% a la del 2016, la inversión que se realizara en el 2016, especialmente por la compra de un 30% de las acciones de una de las empresas pues más grandes del país, me refiero a la Cervecería Nacional Dominicana, y que fuere comprada por la multinacional Ambev. Pero también se registra un crecimiento en las exportaciones, el aumento constante del flujo de turistas, que ha pasado de 5.1 millones en 2016 a 5.3 millones en el 2017, y que para este año se espera que un crecimiento de 5.5%. También vemos un notable desempeño en la recepción de remesas, que responde justamente al mayor dinamismo de las economías estadounidenses y también a la mejora de las condiciones económicas en España. Y aquí es importante también, es un nicho de explorar conjuntamente con el BID, porque recuerdo que cuando don Enrique Iglesias ya había un interés de trabajar con remesas y con el presidente Moreno pues por igual, es un tema que podemos retomar, ahora se hace mucho más urgente, digamos, porque necesitamos financiamientos de varias fuentes, mecanismos para poder pues lograr esa protección universal que necesitamos. Y entonces ahí las remesas pues pueden funcionar como un financiamiento motivado, le he llamado yo, para los programas de progreso social para las familias receptoras, porque ya sabemos que el mayor problema de la pobreza es que justamente los ingresos o los recursos que reciben las personas más pobres pues no son invertidos en sus necesidades productivas. Entonces, ante este panorama tan positivo, volvemos a la misma pregunta del inicio. ¿Lo social está siguiendo a lo económico? ¿Va en el mismo ritmo? ¿Estamos evolucionando positivamente en el ámbito social? Hay indicadores muy interesantes y positivos que todos en esta mesa conocemos y que solo citaré algunos. Hemos mejorado la cobertura de atención a la primera infancia. Hoy hay 583 centros de atención a la primera infancia protegiendo a niños de alrededor de 140,000 familias. Hemos alcanzado las metas previstas en materia de nutrición, reduciendo el hambre a la mitad anticipadamente y en camino hacia la erradicación de esta según datos de FAO. La subalimentación también ha declinado desde más de un 30% a inicio de la década de los 90 a menos de un 13% para el 2016. Un gran logro que también pues, nos ha merecido el reconocimiento de la FAO como país. Continuamos también disminuyendo considerablemente la pobreza y la pobreza extrema, medida desde el punto de vista monetario, alrededor de un 25.5% de pobreza general
y menos de un 6% de pobreza extrema, tal como también lo mencionaré nuestro representante don Carlos Augusto Paredes. Progresos notables en la cobertura de salud también hemos logrado, y eso mucho gracias también al acompañamiento y a la corresponsabilidad requerida por el programa de protección de Progresando con Solidaridad, aunque con menor impacto en la calidad de los servicios, que aún sí es una agenda pendiente. Hemos logrado también una alta cobertura del nivel primario del sistema educativo y un aumento promisorio en el nivel secundario. Ha declinado el analfabetismo, de hecho en este año o el próximo año ya definitivamente declarar y con el apoyo de UNESCO en la República Dominicana libre de analfabetismo, y se nota también el incremento del financiamiento en la educación pública con el 4% del PIB. En especial hay que resaltar el rol de la tanda extendida en la mejora de la economía familiar, en especial de los más pobres, aunque aún prevalece el reto de en torno a los contenidos que se imparten en esa tanda extendida, que también pues puede ser una oportunidad a explorar de cómo nosotros desde la protección social pudiésemos abordar algunos contenidos, ¿verdad?, que contribuyan a la creación de esa ciudadanía responsable y mejor ciudadanía de la que nos hablan pues también los diferentes informes de organismos internacionales. Igual verificamos grandes avances en la equidad de género a la par con lo que sucede en la región, aunque también es justo señalar que la violencia de género es un flagelo preocupante para las mujeres dominicanas, que el 25% de las mujeres han sufrido violencia física y el 31% ha sufrido violencia emocional. Ha aumentado la cobertura de agua y la deposición de desechos humanos, aunque será el índice de pobreza multidimensional que estamos trabajando desde el SIUBEN el que nos dará un dato mucho más preciso sobre este tema. La menor disponibilidad se observa, sin embargo, en las regiones más pobres, justamente en el Iguamo, en el Valle y en Enriquillo. El 97% de los 2.9 millones de hogares del país tienen energía eléctrica, no obstante la calidad y la continuidad del servicio son las dos preocupaciones que estamos priorizando. Ese es un tema ahora también muy vigente, muy actual, que había tomado como un receso, pero ahora volvió al tapete, y bueno, pues ahí tenemos también una solución que el presidente Medina ha venido trabajando por años, y es justamente pues Punta Catalina, que ustedes bien conocen. El nivel de crecimiento económico del país ha contribuido a la disminución también del desempleo, como ya he mencionado antes, aunque hay desafíos en la inclusión de los jóvenes en el mercado laboral y en el cierre de brecha salarial de género. Aunque en términos de emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera, la República Dominicana representa menos del 0.1% de las emisiones mundiales, por debajo inclusive de la media de Latinoamérica y el Caribe, no podemos dejar de mencionar la necesidad de priorizar la protección al medio ambiente y el cuidado de los recursos naturales como una prioridad de nuestra agenda de desarrollo. Y aquí hay que destacar que en las últimas 2 décadas ha habido avances positivos en la gestión de riesgos y en la construcción de institucionalidad para enfrentar entonces ese cambio climático y sus efectos, fortaleciendo grandemente pues el Ministerio de Medio Ambiente y otras instituciones que trabajan en este sentido. Los niveles de desigualdad también, como ustedes han comprobado, niveles de desigualdad en la economía se han reducido, medidos desde el índice de Gini. La proporción de la población viviendo en tugurios se ha reducido sensiblemente, pero todavía un 12.1% de la población urbana vive en asentamientos informales y en viviendas inadecuadas, un número que también vamos a confirmar con mayor precisión con el IPM. Casi el 90% de la población tiene acceso a la tecnología, a la telefonía móvil. El 54% tiene acceso a internet, aunque apenas un 27% tiene acceso propio a través de computadoras o tabletas. Mediante República Digital, un proyecto también precioso, muy acariciado del presidente Medina y nuestro, pues y que cuenta con el apoyo del BID, pues estamos justamente trabajando para mejorar esos indicadores y reducir esas brechas de acceso conjuntamente con los centros tecnológicos comunitarios, que también ya ustedes conocen y que han sido un hito para la incorporación a la protección social de las tecnologías de la información y la comunicación
no solamente como reducción de brecha digital, sino también como reducción de esa brecha social que genera esa brecha digital. En resumen, entonces, tomando en cuenta las restricciones fiscales del país y nuestra entrada a los países de renta media alta y por ende la salida de los fondos de ayuda para el desarrollo, la República Dominicana muestra una mejoría en casi todos los indicadores del desarrollo social como resultado de casi 2 décadas de políticas públicas de calidad, donde se inscriben las políticas del Sistema de Protección Social Dominicano a través del Gabinete Social que me honro en presidir. Pero eso no quiere decir que ya no sea la hora de evolucionar. Con la evolución del país, sus mejoras económicas e institucionales, pero sobre todo con el avance de la gente, la movilidad social que estamos propiciando, queda claro que hay que prepararse para una nueva generación de políticas de protección social. Hay que fortalecer la red que hoy existe, dotándola de un nuevo material más resistente y que responda a los retos de este siglo. Y por eso lo que yo propongo se resume en los siguientes puntos. Primero, hay que reinventar. La nueva arquitectura de las políticas de protección social en República Dominicana debe surgir dentro del gabinete social. Por eso, nuestro interés en los resultados de la evaluación que nos está realizando la prestigiosísima Universidad de Berkeley, que justamente se financió con el apoyo del BID. Según Berkeley, vamos a ver hasta ahora cuáles son los resultados de impacto preliminares de Prosoli. La gente come más y mejor, no compran a crédito y dedican el excedente de recursos a otras actividades. La gente tiene más acceso a la seguridad social, especialmente porque los enlaces de Prosoli les proveen de la información necesaria para tener acceso a los servicios gubernamentales. Los niños y las niñas van más a la escuela, en particular los jóvenes entre 6 y 12 años, una edad, como ustedes saben, clave para incidir positivamente en reducción de embarazo en adolescentes y exposición a violencia. Los padres llevan más a sus hijos a los centros de salud para acciones preventivas y ser parte del programa de Progresando con Solidaridad también ha reducido la probabilidad de embarazo, un resultado que se adjudica directamente al trabajo de los enlaces familiares. Y estas, pues, son apenas unas pinceladas de los resultados, pero que nos llevan en una dirección que para mí y para nosotros es la correcta, la de invertir más en los programas que complementan las transferencias monetarias condicionadas, como es el caso del trabajo de los enlaces familiares para continuar viendo resultados positivos. Porque en definitiva, reinventar significa innovación, significa responder con más certeza a lo que la gente vive en su entorno. Ya luego Rosa María Suárez ampliará sobre eso en su exposición, pero debemos concentrarnos en las 5 áreas que ya nuestro gobierno ha identificado como aceleradores del desarrollo para la Agenda 2030. Son estos, primero, la reducción de pobreza multidimensional, y justamente de ahí la importancia, la pertinencia y la oportunidad del IPM que estamos trabajando. Segundo, la competitividad y el empleo decente. Tercero, consumo y producción sostenible. Cuarto, cuarto acelerador de desarrollo, las poblaciones resilientes frente a cambio climático y otros riesgos. Y por último, pero no menos importante, y yo diría que primero, es la institucionalidad del Estado que sea sólida e incluyente. Y estos 5 aceleradores, a su vez, van en consonancia también con las líneas de acción que el BID ha definido como prioridad para la República Dominicana. Me refiero ahí también a mejorar la calidad y el acceso a los servicios básicos, expandir las oportunidades productivas y fortalecer la gestión pública, las instituciones y la transparencia. Para aplicar entonces este renovado enfoque de la protección social hay que generar innovaciones en torno a los siguientes temas. La capacitación técnico-profesional con fines de inclusión al mercado laboral o de emprendedurismo, especialmente con un enfoque hacia las oportunidades productivas para los ICB3, es decir, para los vulnerables, priorizando el segmento de jóvenes y de mujeres entre 18 y 35 años. Esto último obedece justamente a que las tasas de desempleo y empleo precario o mal remunerado de estos dos grupos poblacionales
ha sido ya ampliamente comprobada, y también el impacto de las mujeres en el bienestar familiar. Segundo, aportar desde la protección social a la resiliencia ante el cambio climático, combatir desde la norma social la violencia y atacar los índices de seguridad ciudadana que deben de mejorar. Ahí estamos desarrollando un proyecto muy lindo denominada Cultura Ciudadana, que ya luego también pues Rina podrá ampliar un poco. Contribuir al cierre del déficit habitacional y reforzar la estrategia de mejora de la calidad de salud, especialmente lo relativo a la prevención del embarazo en adolescentes, el acompañamiento socioeducativo a embarazadas hasta el puerperio, y un tema esencial lo es la prevención del consumo de drogas y la atención a jóvenes drogodependientes, que también es un tema que tenemos pendiente con el BID, a ver cómo podemos lograr en el país el primer centro de atención a jóvenes drogodependientes. Reconocer, reducir y redistribuir el cuidado no remunerado entre familias también es un tema importante, y pues esto hacerlo desde la distribución entre familia, Estado y mercado, y a la vez entre mujeres y hombres, como una tarea urgente que incide en la igualdad social y especialmente en la igualdad de género. El segundo reto es ampliar la cobertura. Al país le tomó 10 años retomar el punto donde estábamos en el año 2003, ante la crisis financiera nacional que se presentó en ese año. No había protección social entonces, y el golpe fue muy duro para quienes no estaban preparados para una crisis. ¿Qué observamos con mucha curiosidad y con preocupación? Que la tasa de pobreza no se mueve a la misma velocidad que el crecimiento económico, como bien saben ustedes. Lo que indica entonces que hay un problema de desigualdad y que la prosperidad no se está compartiendo. Las evaluaciones que hemos hecho, Progresando con Solidaridad, con el apoyo del BID, indican claramente que sin las intervenciones de Prosoli en su conjunto, el índice de Gini habría sido superior, lo cual indica mayor desigualdad. Conforme el propio BID ha reconocido, gracias a las intervenciones sociales, la República Dominicana disminuyó la pobreza en un 17% con una inversión de apenas un 1% del PIB. Imagínense ustedes si nos dieran un 3%. El mínimo. No quedaría pobreza en República Dominicana. Sin embargo, desde el punto de vista de la protección social, es evidente que estamos dejando a algunos atrás, y que si esas personas participaran de nuestros programas, pues la tasa de pobreza disminuiría a una mayor velocidad. Pero se requiere tomar en cuenta que el desafío de la cobertura es presupuestario, insisto. Ya les dije anteriormente que la República Dominicana tiene la tercera presión tributaria más baja y el tercer lugar en inversión social más bajo de toda la región. El presupuesto asignado a los TMC es un indicador de esa realidad. En el 2012 transferimos alrededor de 5.600 millones de pesos a los beneficiarios. Para el 2014 ya eran 8.574 millones de pesos, cumpliendo entonces así con la meta presidencial de incluir 100.000 nuevas familias en el programa de protección social. Pero aquí viene lo interesante, y sobre todo para ustedes los economistas. De 2014 a 2018, el monto de los TMC, es decir, de las transferencias de Comer es Primero, incentivo a la asistencia escolar y bono escolar Estudiando Progreso para el grado superior de bachillerato, pues pasó de 8.574 millones a 8.884 millones de pesos, apenas 300 millones de pesos más, un aumento mínimo, y aún así, con eficiencia logramos incluir otras 100.000 familias más al programa. Y fíjense, por ejemplo, en este gráfico, donde hemos condensado toda esa información sobre la evolución de la pobreza, el promedio de inversión social en América Latina, el promedio de inversión social en la República Dominicana, el monto que destinamos a la protección social como porcentaje del PIB y la presión tributaria del país. Y esto nos muestra que estamos por debajo del promedio de la región en gasto social, casi la mitad de lo que en promedio destina a toda América Latina. Nuestro gasto en protección social no ha aumentado significativamente, lo que habla muy bien de Progresando con Solidaridad, de su ejecución, de su gerencia y de los demás programas que llevamos a cabo
puesto que estamos haciendo muchísimo más con mucho menos. Sin embargo, es preocupante que mientras la región destina un promedio de 3.7% del PIB a la protección social, nuestro país apenas destina un 1.8% del PIB. Finalmente, nos muestra también este gráfico que aspirar a cerrar las brechas de cobertura y ampliar la protección social requiere una discusión muy seria sobre el financiamiento de los programas de protección social, puesto que nuestra presión tributaria no permite aumentar más. Sí hay que destacar aquí, mis queridos amigos y amigas, a partir del 2014, cuando se comienza a profundizar la curva de disminución de la pobreza, verificamos que coincide con dos hechos que quisiera pues destacar. Primero, una mejora en la ejecución de las áreas operativas del trípode del gabinete y la focalización de mayores esfuerzos, en segundo lugar, con las familias más necesitadas de las 14 provincias más pobres del país. Mejoramos la cobertura, comenzamos a cerrar las brechas en familias ICB1 o pobres extremos y hubo resultados interesantes. Yo creo que la respuesta a eso está en la eficiencia con la que nos hemos manejado. Más sanciones a los que no cumplen las corresponsabilidades, sin que eso genere ninguna crisis política. Cada quien tiene que cumplir con lo que tiene que cumplir y cumplir con la ley y con lo que se compromete. Un chequeo estricto de las condicionalidades, el trabajo de los enlaces comunitarios, que ha sido muy importante y muy relevante, los reportes comunitarios como una herramienta de veeduría y un ejercicio constante de mejora de los costos operacionales, y todo esto acompañado de estrategias innovadoras como el uso de herramientas tecnológicas y los puntos solidarios. Precisamente los últimos 2 años es que hemos implementado las ideas más innovadoras, especialmente desde Progresando Unidos, la estrategia para acabar con pobreza extrema, de la que también ya luego Altagracia pues puede ampliar un poco más. Por ende, en lo relativo a la ampliación de cobertura hay que insistir por un lado en la focalización, porque como también explicará más tarde Matilde Chávez en detalle, en la actualidad encontramos 156.128 hogares elegibles en el padrón que aún no son beneficiarios del sistema de protección social por temas presupuestarios. Por otro lado, hay que seguir insistiendo en la cantidad y calidad de la inversión pública en materia social, en especial en lo relativo a la protección social. Y un tercer ámbito que hay que reevaluar es el impacto del índice de precios al consumidor en el poder de compra de los hogares que reciben la transferencia. El valor real de la transferencia ha tendido a la baja, llegando a un 25% de disminución de su valor original, a pesar de los incrementos del valor nominal realizados de 550 pesos a 700 pesos en agosto del 2008 y de 700 pesos a 825 pesos en junio del 2013, ya bajo nuestra administración y por autorización expresa del licenciado Danilo Medina, presidente de la República. Es cierto que no podemos aspirar a una inversión social alta, como sucede en Argentina o en Brasil, pero sí podemos esforzarnos en una inversión social parecida a la de Colombia. De igual manera, hay 2 herramientas esenciales que debemos de esperar para definir el camino a seguir en este tema. Por un lado, el estudio socioeconómico de hogares, con su índice de pobreza multidimensional, insisto, y por el otro lado, la investigación que está realizando la Universidad de Berkeley. Ambos nos darán mayor luz sobre las decisiones que debemos de tomar. En tercer lugar, debemos de diferenciar. También este es un reto importante, interesante. Hay 2 demandas muy claras en la protección social. Uno es la caracterización de la pobreza para identificar qué hay que trabajar para salir de la pobreza, y otra muy distinta es qué hay que trabajar para no volver a la pobreza, es decir, las franjas vulnerables. Y esa es una discusión esencial en un país que apuesta a la movilidad social. Aquí nuestra plena convicción es de que se hace necesario un abordaje multidimensional de la pobreza con una clara articulación y coordinación de políticas sociales con enfoque de derechos y a lo largo del ciclo de vida de las poblaciones. Por eso nuestra insistencia en el estudio socioeconómico de hogares y el índice de pobreza multidimensional, porque la caracterización de la pobreza será un resultado del análisis de esa información que obtendremos con esa base de datos, que ya, gracias al Señor, en noviembre estaremos pues listos.
Profundizar en la aplicación de instrumentos de medición multidimensional de la pobreza nos permitirá guiar las políticas públicas, enriqueciendo el análisis para incluir dimensiones ausentes, como son variables ambientales, exposición a catástrofes, calidad de los servicios, lo cual trasciende la cobertura o por igual acceso a justicia, todo el tema de brechas, tanto digital, social, de participación, entre otros. Por igual queda muy claro que la protección social debe de ser continua, con diferentes programas disponibles en distintas etapas de la vida de las personas, incluyendo mujeres embarazadas, niños, jóvenes en edad de trabajar, personas con discapacidad, adultos mayores. Estos programas pues deben de incluir tanto los riesgos sociales y ambientales como la implementación de un piso mínimo de servicios extendidos a lo largo del ciclo de vida de los ciudadanos. En cuarto lugar, tenemos que hablar de la graduación. La graduación, que es un término, un concepto muy lindo que hemos pues asumido, acuñado, a los fines de trabajar con aquellos que han superado la pobreza, y ese será un desafío por abordar. Hoy en día, 449,000 hogares, es decir, el 54% de los beneficiarios, ya tienen más de 10 años en el programa. Sin embargo, no ha sido parte de nuestra política la idea de graduar personas del programa, o mejor dicho, que personas que han mejorado sus indicadores puedan salir. Esa es la realidad. Por un lado, no disponíamos de toda la data necesaria para tomar una decisión tan importante como esta, y una decisión concreta, objetiva, ¿verdad? Por último, fortalecer la institucionalidad. Como les comenté ahorita, pues bueno, hemos hecho un análisis profundo de los programas de protección social y o asistencia que existen actualmente en República Dominicana, sus duplicidades, solapamientos y el nivel de eficiencia de estos. El análisis evidencia que solo 2 programas alcanzan coberturas significativas en materia de personas protegidas y de impacto en las intervenciones: Progresando con Solidaridad y la tanda extendida, por su impacto en el ahorro a la economía familiar, por el desayuno y por el almuerzo escolar. En el caso de Progresando con Solidaridad y las demás instituciones que conforman la red de protección social, debo destacar que el enfoque hacia la calidad ha sido clave para nuestro éxito. La certificación en las normas ISO y otras normativas de aseguramiento de calidad han dado un giro a la concepción de programas de protección social, marcando un antes y un después en el servicio que prestan. De hecho, creo que Progresando con Solidaridad es el único programa de protección social y acompañamiento socioeducativo que cuenta con certificación ISO 9001 y ya 2015. Y eso pues nos hace sentir muy orgullosos, porque es un hito para la protección social en América Latina y el Caribe, por la transparencia, la calidad y la eficiencia con que ofrecemos nuestros servicios y administramos fondos públicos, y administramos también la inversión social que se realiza a través de nosotros desde el gobierno central, lo que además no lo decimos nosotros, sino que ha valido reconocimientos mundiales de la Sociedad Europea de la Calidad y el BITS Award en Londres, en Dubái y en Miami respectivamente. Hay otras iniciativas también que demuestran tener mucho potencial, en la que ustedes también es una buena oportunidad para trabajar, para poder generar entonces cambios realmente contundentes en el panorama de la pobreza, especialmente las que están relacionadas con primera infancia, empleabilidad, atención a jóvenes y personas envejecientes. Sin embargo, la multiplicidad de los programas y la duplicidad de estos, pues atenta en contra de la eficiencia y la efectividad de las políticas que sí dan resultados. Hay programas que ya llenaron también su cometido, por otro lado, y que pueden pues dar paso a una mejor inversión. Para dar la vuelta a esa realidad, entonces hay que insistir en la focalización de la inversión social, para que la inversión social vaya hacia donde genera más impacto social. El tercer estudio socioeconómico de hogares del SUBEN es una muestra fehaciente de la capacidad de esa institución como plataforma de focalización, no solamente para los programas que estamos llevando desde el Gabinete Social, sino que también es muy útil para otras dependencias, otros programas
iniciativas sociales del Estado, inclusive organismos internacionales de los cuales ya hemos obtenido algunos, para quienes hemos captado también datos para que podamos pues conformar mejores políticas públicas. En ese sentido, se requiere fortalecer las capacidades y las competencias técnicas del personal y dotar de herramientas de explotación de información, geoestadística y gerencia del Big Data. De igual manera, ha quedado engavetado una propuesta de ley de un Ministerio de Desarrollo Social y Familia, o su equivalente, como cabeza del sistema de protección social, que yo creo que debe de retomarse en el corto plazo. En conclusión, todos queremos construir una agenda de desarrollo social inclusivo, matizada por la sostenibilidad y la igualdad. América Latina y el Caribe enfrentan un contexto distinto al de hace 15 años, cuando comenzaron a proliferar los programas de protección social, y ahora se impone un cambio impulsado por la tecnología, una transición demográfica marcada por una población que comienza a envejecer, cambios en las dinámicas migratorias, cambio climático, una mayor frecuencia de desastres naturales y una imperiosa transición hacia métodos productivos más sostenibles. República Dominicana disfruta de una economía boyante, digamos, que sin embargo ha generado una tímida movilidad social. Aún los que han logrado salir de la pobreza viven en la incertidumbre de volver a ella si no continúan recibiendo las ayudas necesarias. Por eso yo creo que se requieren ajustes importantes en el modelo de protección social que se puedan implementar de manera paulatina. Cabe destacar que, en línea con la perspectiva del desarrollo sostenible, los ajustes a implementar para el desarrollo social inclusivo requieren, por una parte, una sinergia real entre las dimensiones económica y ambiental, lo que conlleva una creciente articulación intersectorial en el interior del Estado mismo. Es fundamental que en el diseño de políticas para la erradicación de la pobreza se disponga de una mirada integral, así como la articulación horizontal y vertical de políticas públicas que consagren garantías permanentes de protección social y eficiencia en la inversión pública. El punto de inflexión actual es idóneo para poder integrar mejoras sustanciales a la protección social y movernos a un nuevo concepto de protección. Tal como nos decía también Ferdinando, bueno, y este es el mejor momento ciertamente para nosotros hacer esas innovaciones y esos ajustes. Movernos hacia ese nuevo concepto de protección socioeconómica. Quisiera que veamos ese término, respondiendo a los retos que ya he descrito: reinventar e innovar, cerrar brechas de cobertura, diferenciar las acciones, graduar sin desproteger, fortalecer la institucionalidad, un abordaje multidimensional, profundizar los vínculos entre lo social y la inserción productiva y el uso de las tecnologías como herramientas de desarrollo e inserción de los jóvenes. Así es que espero que el debate de este día pues sirva para movernos en esa dirección y para lograr realmente fortalecer y seguir innovando en la protección social en América Latina y el Caribe. Contamos con ustedes. Muchísimas gracias y bendiciones.